hermosa mañana que el Señor ha dispuesto para que sigamos nosotros pues glorificando y exaltando su hermoso nombre. Esta es una iglesia, como decía Pastor Armando, que sus símbolos son los abrazos. Yo soy producto de un abrazo también que el Pastor Armando me dio cuando por primera vez yo vine aquí en el 2016. Y desde esa época he permanecido. De modo que desde aquí reciban también un caluroso abrazo de parte del Señor. Estamos celebrando en este mes, el mes de la Reforma protestante, que se produjo por allá por el año de 1517. Y antes de adentrarnos a la palabra que pretendemos hoy estudiar, sería bueno hacer una pequeñísima reseña histórica con relación a la pertinencia de la Reforma. ¿Por qué la Reforma protestante era pertinente para la época? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba transcurriendo en aquellos años? Bueno, la palabra estaba encadenada, estaba presa. Para muchos teólogos la palabra estaba en el sótano de la iglesia, no estaba siendo expuesta a la plebe, al pueblo. Y ante un cisma papal que había, ante las discusiones, no por exponer la palabra, ni enseñarle la palabra al pueblo, sino por la lucha de intereses que tenía la iglesia de la época. Tanto así que habían dos territorios que estaban divididos entre dos obispos, dos papas, y designaron a un obispo para que ese obispo pueda buscar un consenso. Y ese obispo dijo, mira, ni eres tú, ni va a ser tú, soy yo. O sea, de tanto interés había envuelto en esa época que ni siquiera nadie se preocupaba por llevar la palabra. A lo que John Tetzel, aquel gran promotor de las ventas de indulgencia, que no se estaba promoviendo la gracia, la iglesia no conocía lo que era la gracia. La primera iglesia del siglo, la primera iglesia primitiva, sí sabía, no había ningún problema con relación a la gracia. Ahora, en el siglo XVI, nadie conocía de la gracia porque la iglesia no estaba predicando la palabra. Estaba tergiversando las escrituras, vendiendo las famosas indulgencias que te llevaban desde el purgatorio hacia el cielo. Tanto así promovía John Tetzel, que con un chelín, desde que se depositara en el cofre y sonara la moneda, el alma del purgatorio iba a subir al cielo. Y este barbarazo decía incluso que él había rescatado más almas del purgatorio que las mismas almas que había rescatado Cristo en la cruz del Calvario. Que el Señor lo tenga a él en el lugar que él se merece. Amado, a esto Martín Lutero, tan indignado y sobre todo cómo estaban viviendo la iglesia en Roma, había concluido Martín Lutero diciendo que ya Roma no servía, Roma era totalmente una cloaca. Indignado, Martín Lutero clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania y es llamado a comparecer ante esta situación a la dieta de Worms. Y sería preciso resaltar de las 95 tesis que Martín Lutero escribió, plasmó o clavó en esta catedral. Hay 4 tesis que me gustaría compartir con relación a la sola que hoy nosotros vamos a proclamar en este día, su sola escritura. Martín Lutero, de las 95 tesis, hace mención en la tesis número 53, diciendo: son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de Dios en otras iglesias. Sigue diciendo Lutero con relación a la palabra de Dios. Oféndase a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón, se dedica tanto tiempo o más tiempo a las ventas de indulgencia que a exponerla a su pueblo. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que poco sirven o no sirven para nada, se celebran con una campana, con una procesión y con una ceremonia, el Evangelio de Cristo ha de celebrarse o de predicarse con 100 campanas, con 100 procesiones y 100 ceremonias.
Los tesoros de la iglesia, concluye Lutero en su tesis 56 con relación a la palabra. Los tesoros de la iglesia, de donde el Papa distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. La palabra, el poder de su palabra. Y ante esta tesis, 95 tesis que Lutero clava, como le decía hace un ratito, es convocado a retractarse de los 20 libros, obras que Martín Lutero había publicado, y también de la doctrina que él estaba enseñando, que no era una doctrina propia de Lutero, sino era la Biblia. Martín Lutero había leído todo el centro del Evangelio sintetizado en el libro de Romanos, el libro que precisamente nosotros estamos aquí estudiando todos los martes. Martín Lutero había entendido la gracia, esa gracia que había sido escondida del pueblo en ese momento. A lo que Martín Lutero, una vez convocado para esta retractación, se le hicieron dos grandes preguntas. Primero, que si todas esas obras eran de él, y él responde que sí, y que si él se iba a retractar de eso. A lo que Lutero responde, cito: a menos que se me convenza con las escrituras y con la mera razón, no acepto la autoridad del Papa y de los concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, pues ir contra la conciencia no es justo ni es bueno. Que Dios me ayude. Y desde allí, hermanos, estalla todo lo que hoy conocemos, la Reforma Protestante. Gracias a la Reforma, nosotros tenemos la Biblia. Gracias a la Reforma, la tenemos en nuestro idioma. Gracias a la Reforma, tenemos nosotros acceso a la palabra de Dios. Con esto en mente, entonces vamos nosotros de inmediato a estudiar. Acompáñenme a la segunda epístola de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a ver el capítulo 3 y vamos a considerar allí 4 versículos, desde el versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Reverenciamos la palabra y nos ponemos sobre nuestros pies, lo que así puedan. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al 17. Y la palabra del Señor dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Dios, Señor y Padre eterno, te adoramos, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, oh Dios. Señor, gracias por esta reunión, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, adorándote y bendiciéndote a ti, al único Dios verdadero, al que vive y reina para siempre, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, con tu palabra, Señor, a edificar, Padre celestial. Y ayúdame a mí, Señor, a este siervo inútil, Padre amado, que tú, oh Dios, no sea yo una piedra de tropiezo, Señor, para edificar. Más bien pon, Señor, en mis labios, Señor, las palabras precisas y adecuadas, Padre celestial, para bendecir, Señor, cada corazón que está aquí en este día. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Qué es sola escritura? ¿Qué es? ¿Cómo nosotros podemos definir la sola escritura? ¿Qué significa sola escritura? Sola escritura significa que la escritura es la única con autoridad para atendiendo la cosmovisión cristiana de la fe, y es la que nos puede a nosotros guiar. Es decir, es nuestro manual de obra y práctica que tenemos como cristianos. Y la Biblia completa en toda su extensión es la que tiene la autoridad de parte de Dios y la verdad absoluta.
Dicho esto, vamos a considerar entonces 3 puntos con relación al pasaje que hemos visto. Pero vamos a leer el capítulo 3 completo para entender el contexto con relación a la advertencia que le hace Pablo a Timoteo de por qué él tiene que persistir y estar con firmeza amparado de la palabra de Dios. Leo el capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice Pablo a Timoteo, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también a los que la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como lo que me sobrevivieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Por qué Pablo hace esta advertencia tan radical a Timoteo? Habían hombres en la época viviendo su manifestación, es decir, su carácter. ¿Qué estaba pasando con aquellos engañadores, con aquellos burladores? Estaban tergiversando por completo la palabra de Dios. Inventaban fábulas, inventaban mentiras y podían insertar inclusive en aquella sinagoga todo tipo de herejía. Pablo tenía una gran confianza con relación a Timoteo. Si ves el capítulo 1 de la misma carta, 2 Timoteo capítulo 1, el verso 13 y 14, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Los judíos tenían una gran costumbre. Los judíos enseñaban a sus hijos toda la palabra, toda la Torá, toda la Biblia. Desde niños, desde que estaban incluso en pañales. De hecho, cuentan los judíos que a temprana edad la madre, la canción de cuna, dándole la leche, era así, recitándole la palabra. Por eso Pedro dice, deseando como niño la leche espiritual, no adulterada, porque esa era la costumbre en aquellos años. Y los judíos le traspasaban todo el conocimiento, toda la ley, toda la Torá a sus hijos para que estos puedan seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba? Tanto así que los niños se olvidaban incluso de sus propios nombres. Era más fácil olvidarse de ellos, de sus propios nombres, que olvidarse de la palabra de Dios. Timoteo estaba ya formado plenamente en lo que era la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Timoteo estaba claro que solamente la ley de Dios es la suficiente y su revelación específica es la única que puede transformar cualquier corazón y puede transformar,
capaz de transformar vidas. En aquellos años, la primera iglesia siempre estaba celoso de que la exposición de la palabra sea expuesta de manera eficaz. De hecho, el libro de los Hechos, sin importar quién la estuviera exponiendo. A veces vemos nosotros un predicador famoso o que tiene muchos seguidores en las redes sociales, y ese predicador famoso puede hacer una presentación un tanto errática de la palabra de Dios. Y decimos amén a eso, sin examinar las escrituras. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 11, con relación a Pablo y a Silas, estaban en Berea. Dice el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran conformes a lo que Pablo y Silas predicaban. Es decir, ellos las revisaban la escritura, sin importar quién sea. Sabemos que Pablo era un gran maestro de la palabra, pero ellos como quiera revisaban. La Biblia no nos enseña ni nos dice a nosotros qué le hacían los nobles de Berea a los hermanos que exponían la palabra de manera errática. Pero el contexto histórico, César Vidal en su libro Historia de la Iglesia narra que aquellos nobles, aquellos hermanos que se presentaban en la sinagoga y exponían la palabra de manera errática, eran lanzados a un acantilado. Así de sencillo, mis hermanos. De hecho, muchos teólogos narran hoy que si hoy nosotros aplicáramos esa misma tradición, pudiéramos nosotros caminar por el acantilado de tantas personas que estuvieran allí por exponer la palabra de manera errática. Por tanto, siempre revisaban las escrituras, sin importar quién se pare en el púlpito, sin importar lo famoso que sea. Amén. Cuenta la historia que una enfermera de un pabellón de niños en un hospital en Inglaterra hacía tiempo que no encontraba el sentido, tenía una insatisfacción, tenía ese vacío existencial. Ella decía que la vida era inútil y que no tenía ningún tipo de sentido. Había leído cientos de libros, cientos de literatura, filosofía y cuantas cosas más. Pero una compañera de trabajo de ella le facilitó, siempre la pudo persuadir y hablarle con cierta dulzura acerca de la Biblia. A lo que un día de visita ella le llevó uno de los evangelios. Y comenzó ella a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 18, verso 37, que dice: para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Narra la historia que los ojos de ella brillaban y con ese deseo y con esa pasión sencillamente dice: encontré a mi Salvador. Son las palabras, mis hermanos, las que te van a llevar a Cristo. Timoteo estaba claro de eso. Todo el Antiguo Testamento que Timoteo había aprendido de parte de su madre y de parte de su abuela, Timoteo sabía que había una promesa allí guardada, la promesa del Mesías prometido, del Cristo que iba a redimir a su pueblo. Hay un gran himnólogo, John Newton. John Newton decía, ante la postrimería de su vida, ya él estaba con problemas de Alzheimer y perdiendo la memoria, pero decía: yo puedo perder los recuerdos míos de la infancia y de mi adolescencia, pero no puedo olvidar de que yo era un gran pecador y que Cristo fue mi gran Salvador. Sencillamente porque se había encontrado con el Dios de la Biblia, con el Dios de las Sagradas Escrituras, a lo que nosotros hoy, señores, estamos expuestos cada día. Una y otra vez la Escritura ha dado a lo largo y ancho de toda la vida una gran orientación, una gran enseñanza a todo aquello que se expone. De hecho, cuando un incrédulo no te quiere quizás recibir ante una predicación, pero se expone a la palabra
comienzan las interrogantes, comienzan las consultas, comienza a interesarse por la Biblia, no por cuentos de fábulas que se escuchan por ahí, sino porque ya el Espíritu Santo ha comenzado a obrar en esa persona. Dios te usa a ti como un instrumento a través de las Escrituras. Tú expones la palabra, el Espíritu Santo se encarga entonces de hacer todo el trabajo. ¿Cuál es la utilidad de la palabra? ¿Cuál es la utilidad de la sola Escritura? Verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios mismo. No como narran muchos detractores que quieren detonar, quieren siempre resaltar y decir, eso no fue inspirado por Dios, eso lo escribieron hombres. Así mismo como William Shakespeare se inspiró para escribir poemas y escribir cuentos, eso fue lo que pasó con ellos. Esos hombres no tenían nada que hacer, no tenían nada que hacer. En los 1500 años, esos hombres ninguno, la mayoría de ellos no se conocieron. Pablo no conoció al rey David, Pablo no conoció a Moisés, Juan tampoco. Y Dios levantó pastores, levantó reyes, levantó servidores, levantó publicanos, levantó sirvientes. Y Dios utilizó cada mente de cada uno de ellos, el lenguaje que ellos tenían, la cultura que ellos tenían, para Dios plasmar toda la palabra que tú y yo hoy conocemos y por la cual nosotros estamos expuestos. ¿Es útil la palabra para enseñar a otros? Claro que sí. La misma palabra nos dice a nosotros, Salmo 119, verso 97, no describe una de las grandes utilidades que tiene la Escritura. Salmo 119, verso 97 al 105. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están contigo. Porque más que a todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La utilidad de estar expuesto a la palabra del Señor nos hace sabios y nos vamos dando cuenta cada uno de nosotros en el transitar de nuestra vida cristiana, siempre y cuando estemos siempre expuestos. No te voy a decir ni te voy a preguntar qué tiempo tú pasas en la Biblia. Ya depende de ti. Con cuán amor tú escudriñas las Sagradas Escrituras, con cuán pasión tú haces la búsqueda cada día de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son como aquel gran plano que tiene un ingeniero delante de él, sin importar la obra que él vaya a desarrollar, sea una obra pequeña o sea una obra grande. Todos los días el ingeniero tiene que ver el plano. Por tanto, el plano de nosotros es la Biblia. Todos los días yo tengo que ver este plano para ver cómo voy transitando, qué debo corregir, a quién debo yo enseñar. Tengo que buscar en mi plano. Puede ser de que haya una estructura que se esté edificando mal. La palabra me va a ayudar
corregir esa situación. La palabra. ¿Es útil la palabra para redarguir? Claro que sí. La Biblia nos enseña a que ellas mismas también nos reprenden, nos ayudan a ese camino incorrecto que quizá estoy teniendo. La Biblia nos dice cómo debo yo entonces transitar. En Hebreos 4:12, la Biblia nos narra toda su fidelidad y cada uno, incluso de los atributos que Dios mismo tiene, la tiene la sagrada palabra del Señor. Aquel atributo de que su palabra es inmutable, Dios es inmutable, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es misericordioso, Dios es soberano, pero también su palabra nos dice que también Él es un Dios de ira. Amén. Jeremías 8. Dice Jeremías que Esdras abrió los libros, abrió la ley para enseñar al pueblo, porque el pueblo estaba cantando y danzando. Contento estaba el pueblo. Pero una vez Esdras habla al pueblo, ya la gente no cantaba, ya la gente no reía, ya la gente no danzaba, ya la gente estaba triste, llorando compungida. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo conforme a las Sagradas Escrituras. Dice el libro de Oseas: le he dado las grandezas de toda mi enseñanza, de toda mi ley, y ustedes la han descuidado y la han tenido como una cosa extraña, porque habían apartado aquella gran tradición. Ellos la tradición que habían aprendido desde la niñez, la habían descuidado. Ya no estaban estudiando las Sagradas Escrituras, ya no estaban buscando en ellas la sabiduría de Dios. ¿Puede la Sagrada Escritura conducirnos a la salvación que es en Cristo Jesús? Claro que sí. Amén. Todo el Antiguo Testamento evidenciaba y daba y apuntaban a Cristo, como le decía hace un ratito. Asimismo, esa fe reveladora del Antiguo Testamento, como podemos ver en Génesis 15:6, dice que Abraham creyó con relación a la promesa que Dios le dio de su hijo. Aún él, quizá su mujer dudando, Sara, pero Abraham sí creyó en esa promesa. Por tanto, la promesa del Antiguo Testamento con relación al Mesías, como le decía hace un ratito, es la evidencia más palpable, como lo establece Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, a través de su palabra, ahora habla a través de su Hijo. Le decía hace un momento que la salvación es tratada de manera eficaz por el Espíritu Santo. La ardua tarea que cada uno de nosotros tiene sencillamente es proclamar su palabra. Su palabra, no mi palabra, su palabra. Todo el conocimiento del Señor es lo que yo voy a revelar, es lo que yo voy a evidenciar. Fíjate qué sucedía con aquellas personas que se exponían al conocimiento o a buscar en la palabra del Señor. Dice que en Brasil, un señor llamado Antonio de Minas compró un Nuevo Testamento y se lo llevó a su casa porque estaba teniendo frío, no tenía calefacción, no tenía luz. Cuando llegó a su casa se encontró que el fuego estaba apagado y deliberadamente lo encendió, echó allí todo el Nuevo Testamento y este ardía. Abrió más las páginas para que este pueda arder más fácilmente, pero lo abrió en el Sermón del Monte. Comenzó a leer el Sermón del Monte detenidamente y pasaron las noches
Llegó incluso la aurora en la mañana y él sencillamente declaró, yo creo lo que dice el contenido de este libro. En Italia, un asaltante, en Sicilia específicamente, un bandolero detuvo a un colportor. Son aquellos que llevaban de casa en casa las Sagradas Escrituras, la Biblia, tocaban la puerta y te dejaban la Biblia. Y ese asaltante, a punta de pistola, lo asalta y le dice, ven, yo necesito que tú me des todos esos libros para que lo quememos aquí, porque yo me estoy muriendo de frío. Pero tú me lo puedes ir facilitando antes de yo quemarlo, para irlo viendo. Y cada vez que abría un libro, el primero que él abre es en el Salmo 23. Se ve interesante. Luego abre otro libro, en primera a los Corintios, capítulo 13. Luego abre también el Sermón del Monte. Y dice, óyeme, nosotros no podemos quemar estos libros. Espérate, no podemos quemar estos libros. Dame un momento. Y 6 años después se ven de nuevo el colportor y él es bandolero, ya no como un bandolero, sino convertido como un pastor, por haberse expuesto a la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Verso 17. Así mismo la firmeza que debe tener todo creyente preparado y viendo la utilidad que tiene las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el propósito? Tiene que haber un propósito. Bueno, verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo hace una observación aquí, y es que ninguno de nosotros estaba preparado ni capacitado, ni siquiera, ni para aprender, ni siquiera para enseñar. Entonces, Pablo dice, son las Sagradas Escrituras, es el mismo Dios que te va a ir capacitando, te va a ir dando, conforme dice Efesios capítulo 4:11, te va a ir enseñando con los maestros esa instrucción de vida, esa doctrina, así mismo como Pablo fue instruyendo a Timoteo con relación a todo lo que él había aprendido. Entonces, esa misma capacitación, una vez tú adquirida y obtenida, tú no puedes ser egoísta con ella, sin importar los lauros que tú tengas, si eres un gran teólogo, si tienes maestría en teología o doctorado y cuántas cosas más. Eso es importante. Pero si tú no la compartes, si tú no compartes todo aquello aprendido, adquirido, porque fue Dios que te lo dio, de nada te sirve. De nada te sirve. Escuché inclusive en una universidad un teólogo decir, yo no comparto mis perlas con nadie. Y yo decía, ¿pero acaso son tuyas? O sea, mis perlas yo no las comparto con nadie. Parece que fue él que escribió la palabra. Y a ese nivel hemos llegado. Por eso se ha dicho que necesitamos otra reforma. Otra reforma es necesaria. Amén. Entonces, con esa misma preparación y ante este propósito y ante la utilidad que tiene la palabra del Señor, Pablo le dice, Pablo hace una eficiencia incomparable que ningún libro, con relación a las Sagradas Escrituras, que ningún libro puede hacer lo que hace la Biblia. Ninguno. Pablo estaba formado no solamente en la Torá, Pablo era un versado, estudió a los pies de Gamaliel, su profesión iba a ser de abogado. Pablo sabía toda la importancia, toda la utilidad que tiene la Biblia. Un abogado puede pararse en un tribunal y hacer una majestuosa defensa y pueden pasar dos cosas, o lo condenan o lo absuelven. Vamos a fijarnos en el peor de los casos. Lo condenaron a 30 años, pero él no va a salir, él va a estar allí, en un lugar donde le van a dar desayuno, comida y cena, y quizás hasta merienda.
Pero Pablo le hace el énfasis a Timoteo. Aquí no estamos hablando de una condena donde tú vas a pasar cierto tiempo. Aquí estamos hablando de vida eterna. Por eso el compromiso tuyo de predicar de manera eficaz, fielmente, a la palabra de Dios. Por eso le habla de reténlas en tu corazón las sanas palabras. Ese buen depósito que tú has acumulado desde la niñez es para que tú fluyas en ese mover y predique de manera adecuada y exponga la palabra fielmente. Vamos a ver algunas aplicaciones sencillas, un tanto retóricas. Ya hemos visto, el hermano Juan ya ha dicho en retiradas ocasiones, las estadísticas de cuántas veces una persona se expone a la palabra. Y como muchos cristianos en preguntas sencillas de escuelita dominical se equivocan. Entonces, ¿con qué responsabilidad qué responsabilidad tiene usted hacia las Escrituras? Son preguntas de reflexión para que ustedes en su casa pues la interioricen. ¿Son ellas necesarias para ti? ¿Son ellas tu meditación? ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a sacrificar para cumplir con esta responsabilidad? ¿Te limitas tú a venir los domingos a escuchar y a venir algunos que otros martes a escuchar la palabra del Señor y no escudriñarla, no ver tu plano? ¿O estás profundizando arduamente en la palabra ferviente de Dios día tras día para que ellas puedan corregirte? Ha dicho que son útiles para que ellas puedan enseñarte, para que ellas puedan redarguirte. ¿Estás tú expuesto a esto? Concluimos pues entonces, mis hermanos, la persistencia de la palabra. Nos vamos con esto a casa. Su utilidad, viendo la utilidad que tiene la palabra y sobre todo el gran propósito de ella. Dios nos dio sus perlas preciosas, toda la sabiduría de Dios contenida aquí. Nosotros parafraseamos algunas veces, nadie sabe más que Dios. Está aquí. Tú quieres saber mucho, ve a la Biblia. No te lleves de que te pusieron la mano y que te van a profetizar tales cosas. Eso no viene de parte de Dios. Es buscar, piérdete en la palabra cada día. Que ella sea tu meditación diaria. Diaria. A los hermanos que nos visitan por vez primera, hay una frase de Paul Washer. Dice, no busque una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia cerca de la Biblia. Que predique la palabra del Señor cada día. Son estas las que te van a llevar a ver la desnudez que tú tienes, a ver tu pecado y te va a mostrar a Cristo. Que Dios te bendiga, iglesia. Oramos. Amado Dios, Señor y Padre eterno, te adoramos. Padre celestial, bendecimos tu nombre, buen Dios. Padre, gracias por esta tu palabra, oh Dios. Gracias por cada vida, Señor, en esta hermosa mañana, en esta iglesia, Señor. Oramos, Padre, para que tú seas edificando, tú seas, Señor, ayudando, Padre celestial, viendo cada utilidad, Señor, que tiene tu palabra, toda tu sabiduría, Padre amado. Oramos, pues, para que tú nos ayudes, Señor, sin importar, aunque nuestra fe, Señor, descallezca, nuestra fe desmaye, Señor, tú nos sostendrás, Señor, con la diestra de tu justicia, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra a otros, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén.